Hola, hoy les hablaré sobre la leyenda. Acá podrán ver de forma completa sus características, los tipos de leyendas que existen, los elementos que poseen y su estructura. Las leyendas son narraciones breves y populares que forman parte del género narrativo. En ellas se relatan historias que nacen de hechos reales, pero que se explican de modos fantásticos o sobrenaturales, en donde se puede resaltar, por ejemplo, el origen de un pueblo o de un lugar, las características de personas, de animales, de plantas, del surgimiento de una montaña o un río, o los fenómenos de la naturaleza que sean propios de una localidad o región. Las leyendas se caracterizan principalmente por transmitirse de forma oral o escrita. Si bien las leyendas nacen para ser transmitidas por la tradición oral, también pueden difundirse de forma escrita. Son anónimas y de creación colectiva. Generalmente, las leyendas no poseen un autor que sea conocido. Por esta razón, los detalles que se cuenten de la historia suelen modificarse con el paso del tiempo gracias al aporte colectivo de las personas que va de generación en generación y que hace que la historia pueda ser distinta dependiendo de dónde la escuchemos. Por esto es que se pueden encontrar muchas versiones de una misma leyenda, como por ejemplo el caso de la leyenda de La Llorona, que tiene muchas versiones en distintos países de América. Tiempo y lugar definido. Las leyendas, al poseer elementos reales dentro de sus historias, se construyen a partir de un lugar que sea conocido por las personas que las escuchan, y también debe haber ocurrido en un tiempo que puede ser pasado o basado en un momento histórico particular. Mezcla de ficción y realidad. Como se mencionó anteriormente, en las leyendas se relatan historias que se basan en hechos que tienen elementos reales, como el espacio o lugar, la época en la que ocurre o el personaje principal del cual se habla, en donde también se presentan elementos de ficción que se utilizan para exagerar y hacer más interesante a un personaje o una situación en las que pueden ocurrir sucesos mágicos o sobrenaturales, como milagros o apariciones de criaturas de ultratumba que se presentan como si fueran reales. De esta forma, al mezclarse ambos elementos, se formará una historia que podría hacernos dudar de que si es real o no, ya que por lo general se narran con muchos elementos que son verdaderos. Todas las leyendas forman parte de nuestra historia cultural, siendo relatos folclóricos, tradicionales y populares que se enriquecen a lo largo del tiempo en cualquier parte del mundo, mostrándonos el pensamiento y los sentimientos de todo un pueblo o comunidad. Por lo que su función es intentar transmitirnos por medio de algún misterio la enseñanza de ideas, valores o creencias que puedan generar algún cambio en el comportamiento de la sociedad. Las leyendas etiológicas nos hablan sobre el origen de elementos que son propios de la naturaleza, como los lagos, las montañas, los animales, las plantas o los fenómenos de la naturaleza, entre otros. Un ejemplo de este tipo de leyenda es la leyenda de la ñañuca, que es una narración chilena que explica el origen de las flores llamadas ñañucas mediante la historia de una joven que al morir se convierte en esta flor. Otro tipo de leyendas son las llamadas históricas, que corresponden a relatos que se basan en un hecho real de nuestra historia, como una guerra o las conquistas, en donde se añaden actos heroicos y fantásticos de algún personaje que haya sido importante dentro de la historia de alguna comunidad. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la leyenda del rey Arturo, que muchas veces se ha utilizado para explicar la Edad Media y los hechos más importantes que allí ocurrieron, pero aún no existen pruebas concretas de que haya existido realmente. La historia se trata de Arturo, un rey ideal tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, que lideró la defensa de Gran Bretaña contra invasores sajones a principios del siglo VI, en donde su vida pasa por elementos llenos de magia y misterio.
Las leyendas escatológicas son aquellas que nos relatan historias relacionadas a creencias de ultratumba o del más allá, en donde en ocasiones aparece un personaje principal que tiene contacto con la muerte o realiza un viaje al inframundo. Aquí, por ejemplo, podemos incluir la leyenda de La Llorona, ya que en ella se habla de los gritos y lamentos de una mujer que deambula de noche por las calles en busca de sus hijos muertos. Las leyendas religiosas son aquellas narraciones sobrenaturales en las que se habla sobre la religión o la fe, en donde se cuentan historias de gente buena, de gente pecadora o de la vida de algún santo. Su función es entregarnos principios y valores usando temas que hablan acerca de la justicia, de la generosidad o del pecado. En esta categoría se encuentra la leyenda de la Moraneta, una historia que nos habla acerca de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, la cual apareció de una manera misteriosa dentro de una cueva, y al no poder moverla de ahí por su peso, se construyó una capilla en el lugar. Y por último, tenemos las leyendas urbanas. Estas corresponden a narraciones que se originan en lugares más actuales o contemporáneos y que han pasado de generación en generación volviéndose muy populares. Se enfocan en hablar sobre personajes o situaciones que ocurran en las ciudades, en donde se agregan elementos imaginarios que se cuentan como si fueran reales según el lugar al cual pertenecen y modificándose a lo largo del tiempo. Aquí podemos incluir a la Rubia de Kennedy, la leyenda urbana de Santiago de Chile, que narra la historia de una bella mujer rubia que se pasea por la avenida Kennedy, en donde varios conductores cuentan que esta mujer les hacía señas pidiéndoles que se detuvieran y luego desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Ahora veamos los elementos que poseen las leyendas, porque dentro de sus escritos poseen elementos que la hacen diferente a otro tipo de texto. Aquí podemos encontrar el ambiente, el tiempo, los personajes y las acciones. El ambiente es el lugar o espacio en el que se desarrollan los acontecimientos de la narración y este se encuentra relacionado por una parte al ambiente físico, que corresponde al terreno o lugar en donde sucede el relato y donde se mueven los personajes, el cual muchas veces suele confundirnos, ya que si bien las leyendas ocurren en espacios que son verdaderos y reales, también pueden ser que salga de la imaginación de las personas, incorporando elementos ficticios y fantásticos. El ambiente también incorpora la atmósfera o el clima emocional llamado ambiente psicológico, que representa los sentimientos y emociones por las que pasan los personajes, como situaciones tristes, terroríficas o llenas de amor. Y por último se encuentra el ambiente social, que en el caso de las leyendas lo podemos encontrar cuando en la narración se entregan pistas sobre las características que tiene la sociedad y el personaje principal, como su religión, su cultura o su economía. El tiempo, por otra parte, se refiere a la época, al periodo o al momento en el que ocurre la leyenda, en el que no siempre se muestra la fecha exacta, pero se sabe que sucedió en el pasado o en un tiempo lejano, que se encuentra determinado por las diferentes versiones que surgen de cada leyenda, teniendo una relación directa con la cultura en la que se desarrollan. Los personajes que aparecen en las leyendas pueden ser personas, animales, cosas, plantas o cualquier otro elemento de la naturaleza que sea real pero con características sobrenaturales, admirables y exageradas que salgan de la imaginación de las personas que las narran. El personaje principal generalmente corresponde a una persona que sufre una transformación o en algunos casos se ve enfrentada a seres sobrenaturales. Por lo tanto, es el encargado de llevar a cabo las tareas más complejas dentro de la historia, convirtiéndolo en alguien muy admirado y respetado, ya sea por las acciones que realiza o por su importancia histórica, lo que servirá para explicar el origen de lo que se quiera contar. Y finalmente tenemos las acciones.
que son los hechos o los acontecimientos que realizan los personajes que vimos anteriormente. Estas acciones, por lo general, son tareas muy difíciles, asombrosas, misteriosas, únicas e irrepetibles, que nos ayudan a comprender y captar la esencia de la historia, en donde lo fantástico o imaginario puede estar presente a través de un suceso sobrenatural o de alguna exageración que se haga de los hechos que realiza el personaje principal. Ahora pon pausa al video y lee esta leyenda que explica el origen de la yerba mate. ¿Listo? Comencemos entonces con el ambiente. El ambiente físico en este caso corresponde a un lugar real, que es la selva paraguaya y por donde paseaban las protagonistas. El ambiente psicológico, por otra parte, estaba centrado mayoritariamente en el miedo y la tensión por el ataque que sufrieron las mujeres. Y en el ambiente social se puede determinar en este caso que es cultural, ya que se reflejan aspectos y tradiciones de la cultura guaraní, dando explicación al origen de un elemento importante y característico de su pueblo. Veamos el tiempo. En este relato no se muestra con exactitud la fecha en que ocurrió. Sin embargo, si lo relacionamos a su cultura, que es guaraní, nos tendríamos que enfocar en la fecha en que aproximadamente los nativos guaraníes utilizaban la yerba mate como bebida, objeto de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos, que se remota al siglo XVI. En cuanto a los personajes, vemos que Yací, Araí, el tigre y el cazador se presentan como personajes reales. Sin embargo, en el caso de Yací y Araí, junto con ser reales, se les añade la característica de poseer poderes sobrenaturales y de realizar las acciones más importantes dentro de la narración, por lo que las consideraremos como personajes principales. Y en cuanto a las acciones, dentro de las más importantes tenemos en primer lugar la transformación por la que pasó Yací y su acompañante Araí cuando quisieron bajar a conocer la selva. También cuando al recorrer el lugar no se percatan de la presencia del tigre que se lanza sobre ellas. Cuando con su flecha el indio cazador impide que la fiera les haga daño. Cuando en sueños la luna y la nube prometen un regalo al indio en recompensa por el favor hecho. Y por último, cuando la mañana siguiente el indio encuentra al lado de su casa una nueva y hermosa planta, la yerba mate. La estructura de una leyenda es la misma de cualquier otro texto narrativo, es decir, es una secuencia narrativa que ordena cronológicamente los hechos o acciones que vayan ocurriendo en una historia. Estas corresponden al inicio, al desarrollo o nudo de los hechos y al desenlace final. Vuelve a poner pausa al video para que leas esta leyenda que habla acerca de una flor llamada ñañuca, ya que a través de ella veremos la estructura de la leyenda. Ahora que la leíste, pasemos a ver qué ocurre en el inicio. Durante el comienzo de la leyenda se conoce al héroe, al protagonista o a los personajes de la historia y se cuenta acerca de sus características, intereses y personalidad. Por ejemplo, en el caso de la leyenda que vimos, se presenta a su personaje principal, a ñañuca, que se describe como una encantadora joven indígena, y el personaje de un minero que andaba en busca de un tesoro. Junto a los personajes, en el inicio también se presenta el lugar en el que se realizan los hechos, que en este caso corresponde al pueblo de Montepatria, ubicado al norte de Chile, y el tiempo narrativo en el que nos encontramos, que según esta leyenda ocurrió en tiempos anteriores o cercanos quizás a la independencia de Chile, es decir, antes del año 1810. A veces, en este inicio, ocurre algún hecho que implica que el protagonista deba tomar alguna decisión que le hará comenzar una nueva aventura. En esta leyenda, esa nueva aventura la emprende ñañuca al casarse con el minero. La segunda estructura de una leyenda es el desarrollo o nudo, es decir, el inicio de los problemas del protagonista o de los conflictos que van surgiendo de la historia. Aquí se conocen las intenciones de los personajes y el momento clave de los conflictos, en donde también aparecerán personajes fantásticos y sobrenaturales que pondrán a prueba al protagonista.
Por ejemplo, en el caso de Añañuca, el momento en el que se presenta el conflicto es cuando en un sueño se le aparece un duende al minero para contarle acerca de la mina que buscaba, lo que representaría una situación problemática para la protagonista, ya que a raíz de esto fue abandonada por el minero y quedó muy triste. Justo después que termina el nudo o desarrollo es cuando comienza el final o desenlace de la historia, es decir, cuando todos los problemas se resuelven y el protagonista regresa a la calma, lleno de experiencias y aprendizajes que le han hecho cambiar su forma de ser. También en el desenlace se explica el origen del elemento real del cual se trata la leyenda. En el caso de Añañuca, el problema al cual se ve enfrentada la protagonista se resuelve con su muerte y posteriormente con su transformación en flor como gesto de amor, lo que da explicación al origen de las flores añañucas.